Hola, buen día. Mi nombre es Adrián García Vázquez con matrícula 24002533. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este trabajo corresponde al módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, Unidad 1, y al reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesora es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. El presente video fue elaborado el día 22 de enero de 2026. En este video analizaré dos casos prácticos con el objetivo de determinar si existe responsabilidad internacional del Estado mexicano a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El primer caso se refiere a Ana, una persona que fue detenida por elementos policiales mientras repartía panfletos de contenido religioso durante una manifestación pacífica. Fue retenida aproximadamente 3 horas, sin orden judicial ni flagrancia, y posteriormente enfrentó falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades encargadas de investigar. El segundo caso trata sobre una persona en situación de calle, quien durante la pandemia fue detenida y sancionada con base en un decreto estatal, además de ser expuesta públicamente en redes sociales oficiales, lo que afectó su dignidad, honra e integridad personal. Desde una perspectiva jurídica internacional, sí existe responsabilidad del Estado mexicano. En primer lugar, la detención de Ana fue arbitraria, ya que no existía orden judicial ni flagrancia, lo cual vulnera el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha establecido que toda privación de la libertad debe ser legal, necesaria y proporcional. En segundo lugar, se vulneró el derecho a la libertad de expresión, protegido por el artículo 13 de la Convención Americana. Repartir panfletos religiosos en una manifestación pacífica constituye una forma legítima de expresión y no puede ser restringida mediante criterios vagos como el orden público. Coincido con la jurisprudencia de la Corte Interamericana cuando señala que la expresión de ideas, incluso cuando resultan incómodas para la autoridad, está protegida en una sociedad democrática, como se sostuvo en el caso Baena Ricardo contra Panamá. Además, las burlas y humillaciones sufridas durante la detención pueden constituir un trato degradante, contrario al artículo 5 de la Convención Americana que protege la integridad personal. Finalmente, la falta de investigación efectiva por parte de la Fiscalía y la negativa de los organismos de protección de derechos humanos violan los artículos 8 y 25 relacionados con el acceso a la justicia y el recurso efectivo. Como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Tezopantle, Tequepile contra México, el Estado es responsable no solo por acciones directas, sino también por omisiones. En el segundo caso también se confirma responsabilidad internacional del Estado mexicano. La detención basada en un decreto estatal, aplicada de manera automática y sin análisis individual, vulnera el artículo 7 de la Convención Americana y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Durante la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue clara al señalar que las medidas sanitarias debían respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación, especialmente respecto de grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas en situación de calle.
Además, la exposición pública y estigmatizada en redes sociales oficiales viola el derecho a la dignidad, honra y vida privada, protegidas por el artículo 11 de la Convención Americana, así como el principio de igualdad y no discriminación del artículo 21. La Corte Interamericana ha sostenido que los estados tienen un deber reforzado de protección hacia personas en situación de vulnerabilidad, como se desprende de casos como González Yui contra Ecuador. Finalmente, la negativa reiterada de las autoridades para recibir o tramitar recursos legales que constituye una violación al artículo 25 relativo al derecho a un recurso judicial efectivo. En conclusión, ambos casos muestran cómo las acciones y omisiones de las autoridades pueden generar responsabilidad internacional del Estado mexicano. El análisis demuestra que no basta con que el Estado reconozca formalmente los derechos humanos. Es indispensable que los garantice de manera efectiva mediante prácticas políticas respetuosas, investigaciones diligentes y recursos judiciales accesibles. Estos casos también evidencian que los grupos en situación de vulnerabilidad requieren una protección reforzada, ya que son quienes se enfrentan con mayor frecuencia abusos de poder y exclusión. Finalmente, el sistema interamericano de derechos humanos cumple una función esencial al recordar que la dignidad humana es el eje central del orden jurídico y que ningún contexto, ni la seguridad pública, ni una emergencia sanitaria justifica su vulneración. Saludos y adiós.